Bien, entonces buenos días con todos de nuevo y vamos a empezar con la actividad de investigación de la semana 4 del segundo parcial. Bien, en esta semana 4, ¿qué nos toca? Nos toca ver un poquito acerca del cuestionario, ¿sí? El cuestionario. Recuerden que la semana anterior ya habíamos visto un artículo y hemos hecho un resumen acerca de la encuesta. La encuesta es la técnica, ¿no? La técnica de la encuesta y el instrumento de esa técnica es el cuestionario. ¿Qué nos dice aquí? Nos dice que este cuestionario puede tener preguntas abiertas, preguntas cerradas y también distintos tipos de preguntas, nos dice aquí en este pequeño resumen que se encuentra en la parte inicial. Luego nos dice que es importante resaltar que las preguntas no pueden ser sugestivas, las respuestas deben proporcionar la información que se busca, facilitar la tabulación, eso es esencial. Las preguntas que se hagan deben facilitar la tabulación, ¿sí? No deben cansar al encuestado y se deben considerar sus propias necesidades, o sea que no deben cansarlo, porque a veces hay cuestionarios que son demasiado amplios o tienen demasiadas palabras para leer y se cansan en responder los entrevistados, ¿no? O sea, los informantes. Bien, vamos a ver las partes del cuestionario que se van a manejar en este tercero de bachillerato. Aquí les he puesto un ejemplo indicándole con flechitas qué debe de llevar el cuestionario, ¿no? ¿Qué nos dice aquí? Un encabezado. Como se pueden dar cuenta, aquí está el Ministro de Educación, Camilo Gallegos. Bueno, este es un encabezado que yo he hecho para un ejemplo, pero ustedes pueden cambiar ese encabezado, ¿no? Dependiendo de para qué hacen el cuestionario. Luego viene la población. ¿A qué se refiere con población? Bueno, pues se refiere a quién va dirigido este cuestionario. Por ejemplo, si ustedes, en este caso, si yo voy a hacer un cuestionario que le voy a aplicar a los estudiantes, entonces pongo ahí cuestionario dirigido a estudiantes. Si voy a hacer a los profesores, cuestionario dirigido a profesores. O si voy a hacer los moradores del barrio San Valentín, pongo cuestionario dirigido a moradores del barrio San Valentín. Así, por ejemplo, ¿sí? O cuestionario dirigido a personas adultas del lago Agrio. Entonces, yo tengo que especificar cuál es la población que yo voy a dirigir a este cuestionario. Luego me pide que coloquemos el objetivo. ¿Qué objetivo es aquí? Aquí se coloca el objetivo de lo que yo pretendo lograr con este cuestionario. O sea, ¿qué pretendo yo alcanzar al aplicar este cuestionario? Entonces coloco el objetivo aquí. Bien, luego viene un instructivo. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a las instrucciones. Esto quiere decir, por ejemplo, hay que dar instrucciones a los entrevistados para que para que el informante cuando vaya leyendo su encuesta, perdón, su cuestionario, entonces pueda ir colocando la manera de llenar. Por si yo le he puesto aquí como ejemplo, coloque una X en su respuesta para que el informante vaya colocando una X en cada cuadrito de respuesta. Este es un ejemplo, ¿no? Ustedes pueden poner otro tipo de instrucciones, pero las instrucciones deben ser claras, precisas, cortas, ¿sí? Bien. Luego vienen las preguntas generales. ¿A qué se refiere con las preguntas generales? Bien, las preguntas generales aquí se colocan, dice, preguntas que permiten conocer las características de la población, de los informantes. Como por ejemplo, preguntas generales, ¿no? Puedo preguntar qué edad tienen, el estado civil de ellos, el género, el nivel académico, puedo preguntar si son empleados públicos, privados, bueno, no sé, o sea, la actividad económica, o sea, hay muchas cosas que yo puedo preguntar, pero todo depende de a qué población voy a realizar este cuestionario. Por ejemplo, si hago estudiantes, y yo sé que hago estudiantes, por ejemplo, de primero bachillerato, y la gran mayoría creo que son solteros, entonces ya no me serviría poner el estado civil, porque sería una pregunta de más que estaría ahí, no me serviría. Tampoco pondría nivel de educación, porque sé que están todos todavía en secundaria, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que ver qué población estoy realizando el cuestionario para poder colocar estas preguntas generales, ¿sí? Luego vienen los ítems específicos. ¿A qué se refiere con estos ítems específicos? Estos ítems específicos ya son exactamente las preguntas que yo voy a colocar aquí para poder obtener información. Por ejemplo, si quiero hacer una investigación sobre el uso de las redes sociales. Entonces aquí ya van mis preguntas. Por ejemplo, ya empiezo yo ahí. ¿Ha utilizado usted alguna red social? Cuántas horas usted al día o a la semana dedica para estar en las redes sociales, cosas así, ¿no?
Entonces, en los ítems específicos van las preguntas ya, las que me sirven para obtener información. Estas preguntas deben ser, como dije antes, preguntas que realmente me ayuden a resolver la investigación, o sea, preguntas que me vayan a servir a mí para yo poder analizarlas, ¿sí? Luego viene un pequeño agradecimiento, que eso también debemos colocar en nuestro cuestionario para que el informante vea su agradecimiento, ¿sí? Esto es en cuanto a las partes del cuestionario. Aquí abajito también lo que les estoy explicando, les pongo también para que ustedes puedan leerlo, ¿sí? Y después podemos encontrar el tipo de preguntas. Estos tipos de preguntas nos sirven para colocar en el cuestionario. Miren, por ejemplo, acá arriba nos decía los ítems específicos. O sea, aquí van las preguntas. Pero ¿qué preguntas colocamos? Entonces, más acá abajo ya nos da una pequeña introducción de cuáles son los tipos de preguntas que existen, ¿sí? Ahora, estos tipos de preguntas los vamos a ver en una próxima clase, ¿sí? En la próxima semana vamos a ver los tipos de preguntas. Y ahí sí entenderemos un poco más cuáles son preguntas cerradas o estructuradas, las preguntas abiertas o no estructuradas, cuáles son las dicotómicas, cuáles son las ordinales, cuáles son la deducción múltiple. Entonces, ahí vamos a observar todo eso, ¿sí? Entonces, por lo pronto, solamente estamos viendo esta clase cómo realizar un cuestionario, ¿sí? Y cómo se debe estar elaborado la hoja del cuestionario. Bien, entonces, esto es todo en cuanto a la asignatura de investigación de esta semana. La próxima semana ya vamos de lleno a las preguntas, ¿sí? Bueno, espero que me hayan entendido aquí. Muchas gracias. Ahora